El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana eh, no ha habido demasiado movimiento en el mercado, sin embargo ha sido una semana también positiva para el Standard & Poor's 500. La anterior semana habíamos cerrado en 2.732.22 puntos y esta semana hemos cerrado en 2.747.30. Los minutos de la FOMC que se han conocido es uno de los datos más importantes de la semana en todo caso. Ha demostrado que los miembros de este comité no están demasiado preocupados por el tema de la inflación. Tal vez esto genere algo de calma en el mercado, puesto que se han generado bastantes miedos por las subidas de tasas. Y otra cosa que se ha podido aclarar también en estos minutos es que no han habido señales de que se quiera subir las tasas más de 3 veces al año. Es decir, alguien temía o alguien hablaba por ahí que podrían ser ya cuatro veces si es que se presentaban estos datos inflacionarios. Pero por lo menos en estos minutos no ha quedado claro, o ni siquiera se ha tocado el tema de que se pudieran hacer más de 3 subidas de las tasas este año. Como les decía, no han existido mayores datos de importancia o relevantes durante la semana y que hayan podido impactar en el mercado. Ya viendo a detalle los datos que hemos conocido, uno de los más importantes eran las ventas de casas existing home sales, que se esperaba 5.62 millones y se han presentado 5.38 millones, algo por debajo de lo esperado. Ya hemos hablado de los FOMC Minutes. Luego, con respecto al tema de empleos, se esperaban 233.000 nuevos reclamos, y en este caso se han dado 222.000, mejor de lo esperado. Y básicamente esos eran los datos que, digamos, relevantes. No había mucha información de todas maneras, además que fue una semana corta en todo caso. Y bueno, realmente esto no ha impactado en nada al mercado, ¿no? Desde el punto de vista técnico, bueno, algunos indicadores técnicos mostrarían un posible cambio de tendencia a corto plazo probablemente, es decir, hay algunas señales de compra y también hay una cierta ya estabilización también en el mercado, ¿no? Si ustedes se fijan, después de la caída, eh, estamos entrando en un periodo donde las velas son un poco más pequeñas, tienen menos cuerpo, y eso denota una cierta estabilización o más bien, digamos así, una consolidación en el mercado. Probablemente nos mantengamos así por un tiempo, a no ser que algún dato fundamental cambie de manera drástica más adelante. El índice de miedo en el mercado, el VIX, ya pasando al tema de sentimientos en el mercado, la anterior semana habíamos cerrado en 19.46, esta semana muchísimo más bajo, en 16.49. Aún no estamos en los niveles que estábamos acostumbrados de menos de 12 puntos, digamos, pero ya estamos en niveles bastante bajos. La razón de contratos put y call, la anterior semana estábamos en 0.93, esta vez otra vez en 0.93, algo bastante parecido. Y para cerrar, el índice de miedo y avaricia, la anterior semana ya hemos cerrado en 18 y esta semana también hemos cerrado en 18, no ha habido prácticamente cambio. Seguimos en un nivel de extremo miedo en este caso, algo contradictorio con lo que hemos visto en los anteriores dos. El VIX, por ejemplo, no muestra demasiado miedo, ni mucho menos, y la razón de contratos put y call nos muestra más bien cierta neutralidad hacia el mercado. Sin embargo, este indicador, que lo elabora CNN, sigue mostrando miedo extremo, o sea, hay algo de contradicción, hay algo de divergencia entre estos indicadores, pero en todo caso tal vez es para tener cierto cuidado porque hay demasiada divergencia en todo caso. No parece reflejar este indicador lo que muestran los otros, así que probablemente es una forma de también de tener algo de cuidado esta divergencia que existe en estos indicadores.
En cuanto a los anuncios de ganancias, ya 452 compañías han hecho su anuncio de las pertenecientes al Standard & Poor's 500. De estas 452 compañías, el 75% o 339 han hecho un anuncio positivo, es decir, mejor de lo esperado. Un 15.93, casi un 16%, o 72 compañías han hecho un anuncio menos de lo esperado, es decir, peor de lo esperado. Y un 9.07 han hecho un anuncio alineado a lo que se esperaba, 41 compañías. Para la próxima semana ya vamos a tener muchísima más información. Además ya comienza un nuevo mes. Y en todo caso vamos a tener muchísima información, como les digo, entre ellos. Vamos a tener las ventas de casas nuevas, New Home Sales. Vamos a tener el Consumer Confidence, que es importante conocer. Vamos a tener datos del PIB o GDP. Vamos a tener datos de las ventas de casas pendientes. Vamos a tener datos del Personal Income, del Personal Spending. Como siempre, los datos de empleos, PCE Prices, que tiene que ver con la inflación, Construction Spending y el Michigan Sentiment, el final. Es decir, vamos a conocer muchísima información que podría en todo caso impactar en el movimiento del mercado, ¿no? En todo caso, yo creo que más o menos este rumbo de consolidación probablemente se pueda seguir manteniendo, probablemente por algunas semanas. Veamos lo que sucede respecto a estos datos. Y si no hay mayores sobresaltos con datos políticos o geopolíticos o económicos muy fuertes, probablemente esto realmente se mantenga así. Bien, con esto habríamos terminado el análisis de esta semana. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Nos veremos en el siguiente video.